Buenas noches. La más antigua y más fuerte emoción de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Bienvenidos a Espiando Miedos, un podcast de autoría. Vamos a presentar. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando Miedos. En esta ocasión es el episodio posterior a La Cueva. Espero que hayan escuchado el audiocuento y lo hayan disfrutado, tanto como nosotros en hacerlo. Y bueno, esta noche vamos a hablar un poco de varios conceptos alrededor del miedo por segunda vez. Buenas tardes, espero hayan disfrutado del último cuento que hicimos, La Cueva, puntualmente la temática asociada a la fecha que se nos venía encima, el 24 de marzo. Queríamos aprovechar como para ahondar, como bien decían, en otra faceta del horror que lamentablemente se vivió acá en este país, por si nos escuchan de algún otro lado. Y es un cuento que creo que hay una necesidad de esa clase de cuentos para no perder la memoria, más en momentos como el actual, donde se pone en duda los horrores que ocurrieron, si fueron más, si fueron menos, porque viste, si mataste, no, pero no eran tantos, está bien, si eran 10.000 está bien, si eran 30.000 está mal, y toda una especie de discurso que viene como a ningunear el pasado y la memoria. Entonces yo creo que era necesario rescatar un poco eso. Vos, Cristian, cuando escribiste este cuento, ¿en qué cosas te inspiraste o qué intención tenías cuando lo escribiste? Tenía mucho que ver con la fecha. Más allá de lo que uno vea. Yo he escrito muchas cosas, pero cuando arrancamos con este proyecto, con el podcast, nos dimos cuenta que necesitamos material distinto y específico para ciertos momentos. Y nada, la cueva fue una necesidad de hablar desde nuestro lugar, desde el lugar en el que escribo, sobre las cosas que nos tocó atravesar como país, como sociedad, sobre las cosas que no hay que dejar que se pierdan o se olviden. Y me gustaba la idea de tomar que el punto de vista no sea solo esta vez la víctima, sino el victimario. Me interesaba un poco ahondar en eso, porque a medida que vayan viendo los capítulos y los cuentos que vamos a ir tocando, van a ver que está el miedo al otro, el miedo a la soledad, el miedo al cambio. En este caso hay un miedo o un horror que emana desde la misma autoridad o desde aquello que tendría que ser lo que nos contiene. Y cuando es el Estado el que infunde ese temor, ese miedo, ese horror, eso marca. Entonces me parecía que era un tema que no se podía dejar pasar. Y bueno, llegó la fecha y me pareció que era el momento. Y bueno, gracias a Dios con los chicos con ustedes lo pudimos armar. Sí, es interesante lo que estabas planteando porque muchas veces confunden las personas la diferencia entre que la institución que está puesta directamente para protegernos cometa un crimen y un agente en privado cometa un crimen, ¿no? Eso es lo que lo hace tan terrible, que aquella institución que está puesta para protegernos haga exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Lo que hace que sea un poco más eh, tan fuerte lo que sucedió, ¿no es cierto? Sí, hay una cuestión con la autoridad que emana, que se trasluce en el cuento, que tiene que ver un poco con esa ética de las buenas intenciones. Es decir, estamos salvando a la patria, estamos liberando al país de una amenaza, y eso se contrapone contra la ética de la responsabilidad o las consecuencias, es decir, cómo queremos ser juzgados por lo que pretendíamos hacer o lo que hicimos en realidad. En realidad es lo que terminó siendo juzgado cuando ese periodo terminó y se abrió una instancia democrática, política. Lo primero que se hizo fue juzgar eso, con todas las dificultades y las limitaciones que haya podido tener. Era un gesto y un acto político y eso había que reivindicarlo. Igual pensaba
Pensaba un poco también retomando el tema de que está visto un poco desde, digamos, no la víctima sino el victimario, que se creó nuevamente para llevarlo al plano del horror un abstracto, un horror, una masa sin forma. Porque, por ejemplo, no sé, algún atentado terrorista o algún evento, algún crimen realizado por alguna facción, puede desde la institución y de la legalidad sancionarse, capturar a la gente, meterla en prisión o lo que se considera apropiado. Pero acá en su momento yo creo que se planteó la lucha contra un horror casi Lovecraftiano, es como contra la potencialidad de lo que puede ser. Es como... Voy a dar un ejemplo sacado un poco del evento puntual, pero para explicar la idea. Los norteamericanos defienden el bombardeo a Hiroshima diciendo que se salvaron un montón de vidas. Porque si no hubieran terminado la guerra, hubiera muerto una X, inserte su número fantasioso aquí, cantidad de vidas, y ellos lo salvaron. Al hacer esto, concreto, matar un montón de gente, yo te salvé de mi fantasía de la muerte de tantos otros. Concretando muerte real. Claro, básicamente la muerte real se equipara a la muerte fantasiosa. Es como, acá también fue como, no, bueno, pero con lo que hicieron, salvaron, se evitó. No funciona de esa manera, porque si no siempre estamos luchando contra un monstruo, el monstruo del hipotético, en el cual todo se justifica, más cuando se crean dinámicas de el fin justifica los medios. Sencillamente es cuestión de implantar un monstruo inmenso que viene y la atrocidad que yo haga, si hay que matar a 400.000, y bueno, pero fue bueno porque si no iban a morir 800.000, salvé a la mitad. Y bajo esa lógica se puede justificar lo que sea. Y lo llevé, por ejemplo, a la justificación tradicional yankee para cualquier atrocidad que le plantees, porque es más o menos ese tipo de lógica la que se usó y la que se quiere asimilar para justificar cualquier cosa, básicamente, también en nuestra sociedad, que es una idea que no nos pertenece. Se me hace que como que nos cae de afuera, no sé si había tanta visión de ese tipo, del especulativo. Siempre se quiso justificar, pero no terminaba de ganar terreno. Ahora últimamente sí, es como, bueno, se hizo esto, matamos a tantos de verdad para evitar tantas potenciales muertes si hubiera sido de otra forma. Entonces el asesino se viste de salvador, pero no deja de ser lo que es, porque en realidad, es decir, solo estaba en su cabeza, su gesta, en realidad no fue real. Y volvemos a eso de la ética de las buenas intenciones contrapuesta a la ética de la responsabilidad, que es, en definitiva, que te juzguen por tus hechos y no por todo el planteamiento que vos te hayas hecho hasta de tipo filosófico o moral para justificar tus actos. Y es, la verdad que, hablar de números, hablar si una muerte es una tragedia, creer que 8.000, no, pero en realidad fueron 8.000. Y 8.000 seguíamos siendo la dictadura más sangrienta de toda Latinoamérica, con 8.000 casos que fueron los fundamentados en un tiempo acotado que tuvo la CONADEP para hacer el informe con el cual se sustentó el juicio, porque eso fue. Es decir, repito, hay gente que dice, no, fueron 8.000, no fueron 30.000. Con 8.000 casos que en realidad fueron los que fueron fundamentados por la CONADEP para lo que fue el juicio, que fue el sustento, la prueba física y testimonial que tuvieron, ya convierte al proceso de reorganización nacional en la dictadura más sangrienta de Latinoamérica. Así que yo igual no me inclino por ninguno de los números. Para mí, por el tipo de modus operandi, yo creo que fueron hasta más de 30.000. Pueden haber sido más de 30.000 tranquilamente. Porque hay un montón de procedimientos policiales o militares en los cuales hubo bajas o hubo pérdidas de vidas o causas caratuladas de otra manera que quedaron así en papel como legales, como si eso exculpara
en un momento político en el cual estaban suspendidas las garantías y los derechos civiles. Tenemos que recordar eso. Igual como decía también, es una especie de lavada de cara o tapar un poco, querer borrar con el codo actualmente cuando, bueno, no fueron 30.000, entonces no pasó nada, pareciera que es lo que se quiere decir. Y fue como, aunque hubieran sido 2.000, seguiría siendo, aunque hubieran sido 1.000. No es el número lo que está en discusión, además que eso ya es una discusión que ya se tuvo. Es el eterno retorno a la nada. Es repetir una discusión que ya se tuvo, en la que incluso los victimarios llegaron a aceptar ese número, y ahora de golpe un iluminado viene a querer borrarlo con el codo, básicamente. Así que no creo que sea tampoco el punto de la discusión del número en sí, sino que sí, nuevamente el ejercicio de violencia por parte de quien tiene, en teoría, según tu visión de la estructura social, la misión de protegerte es terrible con el número que sea, para empezar. Y el hecho de haber escrito desde el victimario, yo creo que también habilita el mostrar un victimario más cercano, que a la vez da tanto miedo y a veces puede ser incómodo, ¿no es cierto? Porque cuando a veces traemos los victimarios y los acercamos tanto que vemos que no están tan lejos de nosotros tampoco, que tienen un contexto de dónde han salido, ¿no es cierto? Yo cuando preparábamos este episodio estaba pensando en un concepto de la filósofa Hannah Arendt, que es el concepto de la banalidad del mal, un concepto en el que ella se inspiró después de ver el juicio de Eichmann, que es uno de los organizadores del Holocausto, y la gente que estaba alrededor de Arendt decía, no, Eichmann es un monstruo, es la personificación del mal, va más allá del humano, qué terrible que es. Y bueno, Arendt termina fundamentando que Eichmann no es un monstruo, es un burócrata que se escuda en estar siguiendo órdenes, en estar haciendo lo que él tiene que hacer, estar haciendo su trabajo. Y Arendt termina fundamentando que si las reglas del juego están puestas de una cierta manera, no hace falta tener un monstruo, sino tener a alguien que quiera jugar dentro de esas reglas del juego que están totalmente transgiversadas y que permiten un nivel de violencia a veces que es totalmente increíble cuando lo empezás a racionalizar. El punto de Arendt es, se puede hacer un montón de cosas tremendas con el solo hecho de no pensar. Alcanza con que no haya una reflexión para que el ser humano pueda cometer cosas totalmente terribles. Por otra parte, también el llevar un poco el cuento por el lado del victimario, sí, como decías, si bien no justificar, pero por ahí entender un poco la vista del otro lado, porque eran personas que están del otro lado, romper un poco el mito de que eran monstruos, eran personas, algunas obedeciendo órdenes, otras muy convencidas de lo que hacían, pero al mismo tiempo eso es una construcción que se hizo sobre esa persona, que se lo llevó a creer en muchas ocasiones. Todo esto, o sea, súper clarísimo que no es a modo justificativo, pero entender que atrás hay un ser humano que por determinadas condiciones terminó actuando de determinada manera, nuevamente, sin irse a lo especulativo, sino en lo concreto. Y pensar un poco qué condiciones llevan a una persona a hacer ese victimario y a creer que lo que hace es lo correcto o hasta lo necesario. Y eso es una construcción previa que lo excede totalmente al individuo. Y hay también un juego muy extraño que se da, que he visto por ahí, que mucha defensa ideológica de como el deber de tal persona es responsable de sus actos, como que los mayores paladines del deber y de que la gente tiene que ser responsable y del castigo son los que después, llegado el momento, se escudan en un, como decía otra vez, en la obediencia de vida o en lo que fuera de, bueno, si vos haces algo y está mal, debes ser castigado, pero si yo lo hago, yo tengo un atenuante porque yo obedecía órdenes o porque yo tal cosa, y yo, de golpe, yo en ese monstruo gigante que armamos, yo era solo un tentáculo. Y como que uno se disocia de la responsabilidad que le ocurre. Yo creo que un poco el mecanismo es ese, el crear un monstruo inmenso, pero cada quien no es más, cada persona no hace más acción que un tentáculo, pero es muchísimo en la suma de las voluntades. Sí. Es como cuando Ford, el
inventor, el industrial norteamericano, crea la marca de autos y crea la cinta en la cual el operario trabajaba solamente sobre una fracción del proceso de producción del auto. Tenía también una intencionalidad. Él decía que tenía muchos problemas de sindicalización porque, claro, tenía el carrocero, tenía el que ensamblaba el motor, entonces tenía como esos lugares específicos y concentrados de creación y de autoridad. Entonces, al crear esa cinta de producción que era constante, decía que el operario nunca iba a ser dueño de una parte de lo que del auto, sino que era parte solamente de un proceso. Entonces, de esa manera lograba quitarle fuerza a la sindicalización naciente en las fábricas de Ford. Y yo creo que eso pasó también acá en este país. Y todos somos un poquito responsables, pero no demasiado, porque es lo que pasó. Es decir, una complicidad a nivel civil, a nivel empresarial, a nivel de medios. Es decir, hubo mucha gente que apoyó desde su silencio, desde su inacción, y logró que eso siga creciendo y ese monstruo tenga más tentáculos y menos rostro. Porque el problema es cuando la cosa no tiene rostro, cuando no se puede identificar. Y pensaba con eso también, si obviamente que las distancias y los contextos históricos cambian, ¿no es cierto? Pero de nuevo, cuando se empiezan a justificar ciertos actos de violencia, cuando aparecen totalmente naturalizados algunos actos de violencia, el problema que puede generar un contexto tan violento, ¿no es cierto?, donde los comportamientos son totalmente naturalizados. Es como, obvio, piensa tal cosa, ¿cómo no lo voy a golpear? ¿Cómo no lo voy a matar si piensa así? ¿Cómo no vamos a perseguir a tal grupo si este grupo es responsable de tal cosa? Cuando el discurso empieza a pasar por ahí, me parece que pueden pasar cosas muy peligrosas. Bueno, ahí viene un punto, creo que se suele esquivar como si no existiera, y es por ahí uno de los ejes, que es, está bien, si hay un grupo que determinada acción afecta o requiere alguna clase de castigo, por medio de las instituciones y de la ley, se busca a esos individuos y se aplica la ley. El problema fue la suspensión total de cualquier regulación y del Estado de Derecho, que es muy distinto. Fue como... porque se quiere plantear a veces eso, como que lo que ocurrió fue la reacción a la teoría de los demonios. Es como, bueno, estaba ocurriendo todo esto, entonces está bien, fue no. Por eso hay un Estado y por eso hay instituciones y por eso tenemos la estructura que se creó para contener y ir y dar solución en todo caso si fuera necesario esa clase de eventos. Pero acá se fue por una vía separada, se fue por otro camino, se hizo algo totalmente distinto, totalmente por fuera del pacto social, si se quiere, de lo que aceptamos nosotros como las instituciones. Y ya había antecedentes de habernos ido por fuera de instituciones, ¿no? Sí. Acá el historiador, la Liga ¿cuál era la Liga Patriótica? La Liga Patriótica, el proyecto de Onganía, es decir, pensemos que en la década del 60 ya había habido un intento formal por parte de Onganía, en ese momento en el 66, de instaurar lo que después terminó pasando 10 años después, pero en ese momento tratar de un modelo de organización centralizada en el aparato militar para organizar la sociedad, porque siempre el diagnóstico de los estamentos militares era que éramos una sociedad altamente politizada y por lo tanto caótica. Entonces había que introducir el orden. Introducir ese orden es introducirlo de la manera que ellos saben hacer. Es decir, por ahí esto tenga que ver con la que yo tenga hoy la remera de la selección y estemos también recordando el Día del Veterano y los caídos de la Guerra de Malvinas, que es decir, que fue el momento en que nosotros vimos a los estamentos militares dedicarse a lo que realmente debían saber o para lo que estaban creados, que era para la defensa de la soberanía.
es decir, las islas también eran parte de nuestro territorio, lo son, entonces había que defenderlas. Bueno, lamentablemente en ese momento nos dimos cuenta de que había ciertas falencias, de que habían dedicado muchos recursos a organizar o a reprimir a la sociedad argentina porque estaba muy politizada y habían perdido el enfoque en lo que realmente tenían que hacer. Quizás la guerra pudo tener otro final si hubiera habido una planificación seria de todo lo que fue esa campaña. Yo creo que muchas veces también se pierden buscando el enemigo interno para justificarse y no ven el enemigo externo que nos está comiendo vivos. Pasó, pasa y como viene la cosa creo que pasará. Son los caminantes blancos viniendo Claro, y las casas peleándose entre ellas. Sí. Es decir, Winter is coming. Siempre está viniendo algo. Porque si no, ¿cómo cohesionás? Ahora es muy interesante lo que vos decís, el orden, porque era un orden, pero como yo quiero, ¿no es cierto? Un orden determinado de una cierta manera, y también eso muestra el plan sistemático de querer diagramar el orden de una cierta forma y barrer con todo lo que puede oponerse. Pero el orden, ese o sea, ordenamiento. una estructura que no es consensuada no es más que un capricho de un tipo con mucho poder. Básicamente. O sea, si no se construye desde el conjunto de la sociedad, nuevamente creemos en instituciones, como él decía, bueno, tuvieron por ahí las Fuerzas Armadas su momento en el que tenían que mostrar lo que eran y lo que hacían y lo que sabían, que se les dio un rol, que la gente acepta, por ejemplo, ese rol de las Fuerzas Armadas y no otro, no reprimiendo en una manifestación. Tienen su lugar, tienen su función y que socialmente, como decía, implícito en el pacto social, que se aceptan, que están como inherentes a la sociedad en la que vivimos. El problema es por ahí cuando se cae por el barranco, se rueda por el barranco hacia cualquier lado que no es el camino por ahí que debería seguir. Y cuando le tocó también hacer lo suyo, digamos que el resultado se ve que no fue el mejor. No soy un especialista militar, pero dar armas y provisiones a tus soldados me parece como una cosa básica, ¿no? Sería básico. Podría haber sido una campaña. Yo creo que no. Pero bueno, vayamos al gran momento en el balcón de la Casa Rosada de General Galtieri diciendo: si quieren venir, que vengan. Cuando nosotros ya estábamos allá, que quiere decir que había una posibilidad para él de que no vinieran y de que no hubiera guerra, o que quizás esa era su intención en toda su campaña, era pensar que estaban demasiado lejos. Y cuando tuvo que reconocer de que la Task Force, es decir, toda la flota inglesa estaba viniendo hacia las Malvinas y que iba a haber conflicto, lo que me lleva a pensar, generalmente si vos iniciás un conflicto lo haces pensando, sopesando las capacidades del enemigo, la fuerza, la capacidad de respuesta, tus propias fuerzas, porque, a ver, estamos hablando, y le digo a la gente, qué sé yo, por ahí alguno no lo sabe, pero hubo tantos conflictos en Malvinas porque el ejército profesional estaba destacado en la frontera con Chile, porque teníamos un conflicto previo con Chile. Entonces la fuerza profesional de guerra de nuestro país estaba en otro lugar, en otro frente. Por eso no estaba. Sí, otro detalle iba a decir, cuando se reniega un poco a veces de la política, hubo mucho manejo de ese momento que fue puramente político, fue para calmar los ánimos, como incluso el gobierno militar apela a la política porque no se puede disociar la política de la realidad concreta que vivimos. Eso es medio una fantasía contemporánea que vive la gente ahora, es como que la política no está, o sea, vos podés, como hacía Bertolt Brecht, o sea, da igual si vos sos un analfabeto político, pero la política termina definiendo el precio del pan, el costo del alquiler, define toda tu vida. Que vos no seas capaz de verlo o que creas que estás fuera de algo que es como que yo diga no quiero respirar más, no respiro más. No funciona así. No sé, pero yo soy apolítico, ¿eh? No, o sea, yo no respiro más. Qué sé yo, hasta el gol de Maradona a los ingleses fue un acto político, si lo queremos ver. Igual iba a decir, incluso cuando se queja uno de la demagogia, gritar ciertas cosas insostenibles en un balcón es un acto puro de demagogia, es de intentar salvar
desde lo político, desde lo discursivo, algo que en lo concreto ya estaba en llamas. Sí, sí. No les había alcanzado con el Mundial que había ganado las elecciones del 78, que el descontento social había vuelto a escalar y en los siguientes años volvió a haber, no solo volvieron a haber manifestaciones y pusieron a la Junta Militar contra las cuerdas y tuvieron que recurrir a esto como una especie de validación social, que política también, ante la sociedad, si hubieran tenido éxito militar, para continuar en el poder. No simplemente, no por una cuestión de principios, no por una cuestión de defender un reclamo de centenario, no, tenía más que ver con el hecho de continuar en el poder. Es decir, es una cuestión simplemente para que ellos se pudieran fundamentar o validarse ante la sociedad. Quiere decir que la sociedad ya les había dado la espalda. Está bien, para ir por ahí cerrando, yo creo que lo importante es no olvidar, por eso son también estas fechas, está bueno hacer con las disidencias que uno puede llegar a tener, pero sacar el tema, charlarlo, no hacer como que no pasó nada, no minimizarlo, porque pasaron muchas cosas, o sea, como el famoso chiste de cierta plaza en China que dice aquí no pasa nada. Pero no olvidar lo que pasó es una parte muy importante y en todo caso abrir una discusión. Yo creo que es parte de lo que se pretende entender también muchos actores y de diferentes lugares, en diferentes espacios, y pasaron muchas cosas a la vez. Creo que fue la suma de un montón de pequeñas cosas que creó un monstruo enorme y es bueno. También, antes de empezar, justo comentaba de también tener un poco de perspectiva histórica y darse cuenta los tiempos por ahí, que uno cree que ya, no sé, el nazismo fue superado, ya todo fue superado, pasó hace 40, 50 años y ya está, estamos en los tiempos históricos por ahí son otros y hay cosas de hace 200 años que nos siguen pegando el día de hoy. ¿Por qué queremos pretender que algo que pasó hace décadas, hace menos de un siglo, donde no mucha, pero alguna gente sigue viva al día de hoy, incluso como que fuera algo totalmente superado? Creo que no tenemos que cometer de nuevo el error de olvidar. Esa sería mi idea como para ir despidiéndome. Y yo por mi parte me quedaría con esto de el que hay que hacer lo que hay que hacer. Cuando aparece este discurso de nuevo, de que no hay decisiones que tomar y no hay algún camino que se elige, sino que, y bueno, a veces esto es lo único que se puede hacer y hay que hacerlo. Y ahí se oculta, digamos, la idea de que la política es hablar sobre los planes que hay para el bienestar común y que eso se disputa bajo reglas democráticas. Y este discurso de, bueno, no hay otra cosa que hacer que esto, me parece que también atenta contra la idea de que la democracia no funciona así. La democracia hay que discutir ideas. Discutir ideas, ponerle rostro a la responsabilidad, no olvidar, no esconder y no creer que somos ajenos a la política. Todo es político, todo nos marca y lo que hagamos, obviamente, no tiene que ver con buenas intenciones, tiene que ver con la responsabilidad. Y con eso nos vamos despidiendo de este Charlando Miedos. Espero que les haya gustado, muchachos. Bueno, acá tenemos, antes de cerrar, tenemos acá un invitado ya presentando lo que va a ser el próximo, un adelanto de lo que va a ser el próximo. Una alerta de spoiler aquí. El spoiler, el próximo cuento, que bueno, saldrá en 15 días, ¿no? Sí, en 2 semanitas se tiene el próximo cuento. Con el productor, nada más. ¿Cómo estamos de tiempo? Pero sí, ya por suerte, terminamos la etapa de producción, ya está todo el material hecho. Ahora vamos a ir dosificándolo, pero no, ya está. Hasta sabemos el orden en el que van a salir. Wow. Eso. Hay un trabajo de producción acá muy importante. La productora se ha puesto. Parece que no. Pero... Nos pusimos de acuerdo en el orden. Así que, bueno, próximo encuentro ya toca cuento nuevamente. Así no tienen que soportarnos charlando todo el tiempo. Después sí, pero primero el cuento. Y con eso nos despedimos. Esto fue Charlando Miedos. Fin.